Hola, hoy les traigo un video de cómo hacer un personaje anime. Hacemos con el mentón un poco alargado. Ahora empezamos a hacer la sonrisa, mucho más alargada de lo normal, y hacemos la nariz en forma triangular. Los ojos serían de una forma de almendra y el hundimiento de los ojos. Hacemos los dientes y uso la herramienta que sirve para, es como un tipo de espejo que sirve para dibujar por igual los dos lados. Hago el cabello entre mechón y mechón, guiándome de la foto de referencia. Estoy usando un pincel que se llama Portamina número 1, que siento que me sirve mejor para hacer los bocetos. Y ahora hago el lineal con el pluma fuerte, como siempre. Y así hago las facciones del personaje. Ahora voy a pintarlo con el pincel que descargué, como en el video anterior. Descargué 2 y este lo uso para aplicar las sombras para luego difuminarlas con el otro pincel. Aplico las sombras como en la foto de referencia. Pueden comentar qué otro personaje les gustaría que dibujara. Ahora uso este pincel, que lo uso para mezclar mejor los colores, siento que da un buen resultado, y lo voy pasando de forma circular o dando tirones, también funciona de las mismas maneras. Este pincel lo modifiqué porque antes marcaba unos círculos y eso lo pueden configurar en la zona de herramientas de los pinceles. Fui mezclando poco a poco y este video va a tener 2 partes porque sí es un poco largo el proceso. Ahora aplico un tono más oscuro con el pincel, el primero que usamos, y luego lo difumino con el siguiente. Y así sucesivamente con el cuerpo, y aquí les dejo el proceso para seguir explicando los demás, cómo uso los demás pinceles. Ahora pasamos al aerógrafo para dar más volumen a la piel y usamos el primer color base que utilizamos, y yo lo coloqué en la mejilla, en la nariz y en la zona de los ojos, y también en parte de los hombros y cuello. También este lo utilizo para hacer las sombras más intensas y más claras. Ahora estoy aplicando otro tipo de pintado con el lineal, que es hacerlo más oscuro para que combine más con el pintado. Y lo que hago es activar el bloqueo alfa y pintar por encima del lineal nada más. Por eso es importante tener muchas capas aparte. Y así lo aplico en la zona que ya vaya terminando de pintar, para ir más o menos viendo cómo queda.
Después de pintar el cuerpo, ahora pintaré el cabello. Aplico el tono base, que sería como un verde entre marrón y verde. Siempre coloco la capa que voy a pintar por debajo de la que ya había pintado, porque así se me hace más fácil para que no se me pase el color hacia la otra capa. Ahora escojo un tono más oscuro para el cabello que está en la imagen de referencia y lo uso con el pluma difuminado. En el aerógrafo aplicamos un poco de sombra en la parte superior de la cabeza, o sea del cabello, perdón. Ahora agregamos otra capa para hacer los mechones con brillo. Hago el mismo proceso que hice con el lineal, con la piel, y luego hago una capa añadir para hacer el brillo del cabello, como dije anteriormente, por encima de la capa del cabello, donde yo usualmente las uno ya cuando siento que se ve bien o me gusta. Entonces empezamos a aplicar con el mismo pincel difuminado. Ahora hago una capa multiplicar para hacer el sombreado del cabello más profunda y lo hago con el aerógrafo. Para darle más toques al cabello haré con el pluma fuerte pequeños mechones un poco desordenados para darle mejor resultado al cabello, para que se vea un poco más suelto, y lo hago con la atenuación activada. Aquí le estoy dando los últimos detalles a la piel, como el hundimiento de los ojos con el aerógrafo, con un tono un poco más oscuro. Y creo que por ahora ha sido esta la primera parte, así que próximamente estaré subiendo una colaboración y entonces para el lunes que viene quedaría la segunda parte y sería la última.